¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a este tu canal, El Indio de Macuspana. Antes de irnos con la información, te invito a que te suscribas al canal y si de toda la información, déjanos un buen like ya que esto se va a crecer, pero también a llevar la información a todos los mexicanos. Amigos, pues luego de todo esto que se está dando, toda esta pues avalancha de desinformación, toda esta guerra sucia que se está dando en contra de los libros de texto, pues resulta que ya un profesor de Tampico llamado Etienne, pues ha hablado de este tema y él dice que es orgullosamente uno de los creadores de estos libros. Y hay que hablar de este tema porque obviamente les digo, en redes sociales se ha desatado una campaña increíble en contra de estos libros. Incluso Lili Telles, que por cierto ya regresó a redes sociales, pues ya empezó con sus cositas y dice: solicitaré la comparecencia de Leticia Ramírez, titular de la SEP, y Marx Arriaga también deberá asistir al Senado. Tendrán que informar sobre los libros de texto comunistas y cómo corregirán los errores que tienen. A ver, han difundido todos estos conservadores errores que tienen los libros. Por ejemplo, errores de posición de los planetas, errores de sumas matemáticas. Pero hay que señalar que estos errores en los libros de texto han existido desde todos los tiempos. Estos libros son creados por personas, las personas tienen errores. Desde que yo iba a la escuela, siempre encontrábamos errores en los libros. Esto no es lo que realmente les molesta. A estas personas lo que les molesta y lo que realmente les duele es que en estos libros, ahora como parte de la historia, se está mencionando, por ejemplo, a Felipe Calderón como un presidente que se robó unas elecciones. Pero esto es normal, ¿por qué? Porque esto ya va siendo parte de nuestra nueva historia. Anteriormente nos enseñaban que las fechas de las guerras, que nos enseñaban Benito Juárez, o sea, toda la historia. Pero esto que sucedió de los últimos años también va a formar parte de la historia y se tiene que mencionar que tuvimos un presidente que se robó elecciones, pero además de esto que también pues tuvo un secretario de seguridad que estaba con el crimen organizado. O sea, esto es parte ya de nuestra historia. Lo que les duele a ellos es que esto ya se les está enseñando a los niños. Y ahora dicen que son comunistas y que quieren meterle la idea de López Obrador a los niños. Incluso hasta están criticando también pues la inclusión del lenguaje. Esto del fuistes, de trajistes, de este tema. Dice este maestro que en una entrevista pues dijo pues que lo que le molesta realmente a los conservadores es que se les están tocando sus intereses. ¿Qué dijo este maestro? Dijo: anteriormente, por ejemplo, quienes imprimían los libros eran extranjeros, ahora se están imprimiendo aquí. Quienes creaban los libros eran extranjeros, ahora se están creando aquí. ¿Y por qué les duele? ¿Por qué les duele esto a los conservadores? Pues porque ahora ellos forman parte de la historia y que no quieren que los jóvenes conozcan. Vamos a ver una entrevista de este maestro, porque fíjese, yo me pareció ya, de verdad, ya algo muy fuerte, cuando incluso ya vemos publicaciones como estas en Twitter, donde ya el odio es, de verdad, hay que decirlo, se está pasando. Dice: ya se supo la verdad. El creador de contenidos de los nuevos libros de texto gratuito es uno de esos niños que tienen vulva. Por eso se empeñó tanto en que dicha información apareciera en los libros. O sea, ya este tipo de comentarios, de publicaciones, ya de verdad, incluso hay las caritas riéndose. O sea, esto ya es un odio a otro nivel. La verdad es que es lamentable. Es muy interesante esta entrevista que da este maestro, quien es creador de estos libros. Es parte del equipo que crearon estos libros. Porque él dice, lo que les duele es que se tocaron sus intereses, pero además de esto les duele que se incluya este lenguaje de distes, fuistes, trajistes. ¿Y por qué? Porque ellos, este grupo de conservadores que se sienten fifis, se creen absolutos de la verdad o de lo correcto. Pero mismos maestros en las aulas que conviven con los niños, ellos dan testimonio de que este lenguaje pues es muy recurrente en los niños, el trajistes, el fuistes. Y si bien mucho tiempo se creyó que esto estaba mal, pero ¿por qué creíamos que estaba mal? Porque ellos nos decían que lo de ellos estaba bien. Y dicen los maestros, es que los niños realmente hablan así. Y al hablar así y pensar que están mal así, se vuelven objetos de burla. Está bien enseñarle a los niños que también hay personas que hablan de esto y lo correcto no es burlarse. Lo correcto es respetar todas las expresiones.
Esto es algo de lo que argumenta este maestro. Vamos rápidamente a escuchar esa entrevista porque la verdad a mí me parece pues muy muy interesante. Vamos rápidamente a escuchar. Sí, mira, mi nombre es Etienne Daniel Paz Alonso, a mucha honra, creador de los libros de texto gratuito, y aquí estamos para aclarar dudas. ¿Eres tú uno de los creadores o el creador? O... Soy parte del equipo de los innovadores de los libros de texto que surgió a partir de asambleas nacionales desde hace un año. ¿Por qué crees que ha habido tanta polémica con los contenidos? Pues yo creo que porque se están tocando intereses creados que no están de acuerdo con que ahora tengamos una ciudadanía crítica y plena para este desarrollo, ¿no? ¿Qué tipo de intereses te refieres? Intereses económicos y políticos más que nada. O sea, ¿se afectó a alguna empresa que anteriormente tuviera una exclusividad sobre la impresión? Más bien una ideología de país o un proyecto de nación. Más allá de las posturas políticas que podamos tener en torno a cuál gobierno tenemos, la realidad es de que los libros de texto están creados y diseñados primeramente y más que nada por las y los maestros de este país, maestros y maestras que todos y cada uno de ustedes y un servidor tuvo en nuestras escuelas. Entonces, el hecho de ameritar estos libros, venido desde los propios creadores que son los maestros, ya de entrada ahí te hace pensar que aquí hay una desinformación y una guerra sucia. ¿Cuántos ¿no? maestros participaron y cómo consensaron toda la información que viene al interior? La Secretaría de Educación Pública habla de 1.000.000 de participantes, no solo maestros, hay que decirlo. 1.032.000 aproximadamente participantes en el diseño de estos libros de textos gratuitos comunitarios, dicen, ¿no? Digo, comunitarios más bien, que es la palabra correcta. Lo que pasa es que yo creo que se confundieron, ¿no? en el cómo. Realmente lo que estamos viendo es un ataque mediático muy fuerte porque no están de acuerdo, repito, con las cuestiones que se están trabajando. Ahora los niños piensan y se busca que piensen de manera crítica y reflexiva. Se menciona que anteriormente los libros había un libro de matemáticas que tenía X cantidad de páginas y que ahora nada más se dedican 13 páginas a las matemáticas. Yo no he visto esos libros. Mi pregunta ¿es cierto esto y por qué se abre? Bueno, es que realmente el número de páginas en una educación integrada y transversal es completamente irrelevante. Lo importante es cómo se va a desarrollar matemáticas en los libros de texto como una guía, porque hay que decirlo como es. Los libros de texto son una guía para el proceso de enseñanza-aprendizaje, no son una receta. Incluso si pueden poder revisar, yo los invito, los exhorto a todas y todos ustedes que revisen los libros. Hay un libro que se llama el libro del maestro sin recetas, o un libro sin recetas para la maestra y el maestro, así se llama. Y es un libro que está inspirado en la filosofía de Paulo Freire, que si lo conocen, lo han oído hablar de él, es uno de los pilares de la educación crítica en América Latina y en el mundo. Entonces, que si son 13, 5, 10, 20, 30 páginas, eso es lo de menos. ¿Por qué digo que es lo de menos? Y ojo, no digo que no sea importante el número de páginas. Lo que pasa es que ahora matemáticas se va a integrar con todos los saberes del ser humano. El ser humano no aprende aisladamente, el cerebro está diseñado de nuestros cuerpos para aprender de forma integrada, transversal. Entonces ya queda en el expertise de las maestras y de los maestros complementar y contextualizar esas 13 páginas o 20. Y con los errores que se han señalado, por ejemplo, de que 5 sextos es más que 6 sextos, etc. Bueno, los libros de texto sin duda tienen fe de ratas, como lo tuvieron los libros pasados y los pasados de los pasados, pero agarran esos argumentos para descontextualizar todo el proceso de construcción. A mí la verdad me parece una falta de respeto, y lo digo aquí sin ningunos pelos en la lengua, por parte de ciertos medios de comunicación como es la televisora impresentable de Salinas Pliego, que la verdad yo no sé si aquí hay un reportero de ellos, pero qué vergüenza que salga un Javier Alatorre. No sigan el ejemplo, él es un ejemplo a seguir como periodista. Yo creo que lo que estamos viendo es que estos proyectos, como usted comentaba, que cómo se iban a llevar a cabo, no tienen vuelta atrás. Son libros que tienen errores, sí, pero son errores que tienen que ver con fe de ratas, y seguramente hay otro tipo de errores también como el que usted menciona, que se tienen que revisar y mejorar, porque estos libros son perfectibles, pero en cuanto a la esencia y el corazón de estos contenidos, están creados por las y los maestros, y eso merece todo nuestro respeto. Inclusivo, por ejemplo, a pesar de que la Real Academia Española de la Lengua lo rechaza. Bueno, es que también el lenguaje inclusivo, hay que pensar también la Real Academia de la Lengua Española, vamos a seguir entonces adoptados y sumisos a un modelo colonialista educativo, o vamos a adoptar nuestras formas de hablar y nuestros lenguajes y nuestras líneas como nuestros pueblos indígenas. Miren, yo les voy a decir algo. Estos libros son blanco de ataque por una razón
muy sencilla. En el fondo de todo es que están pensados desde el corazón de los pueblos originarios de este país. ¿Y por qué digo esto? Porque están pensados están pensados en una visión de asamblea, de discusión, de debate. Esa es la esencia de los libros, y no solo de los libros, sino del sistema educativo mexicano. Entonces, no les gusta en un racismo y un clasismo que esto se lleve a cabo a partir de este diseño, ¿no? Entonces también está ahí, por ejemplo, presente la famosa carta que García Márquez escribió hace como 20 años, hay una señalando carta, que no es que haya malas palabras, sino que son las palabras correctas. Pues es que esto de viniste, estuviste, son palabras que son parte del argot y del caló del hablar de los pueblos del país. Entonces, si la RAE nos va a venir a seguir diciendo cómo hacer las cosas, y ojo, no estoy diciendo que vamos a quemar la RAE, como ellos sí dicen. Acuérdense que dijo hace unos 2 días Marco Cortés, el presidente del Partido de Acción Nacional, salió con estas ondas fascistas y nazistas de arrancarle y quemar las hojas, como lo hicieron los nazis en aquella plaza pública de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, o como lo hizo en la Edad Media de Landa para quemar los códices mayas. Ya estamos cansados de eso. Como mexicanas y mexicanos tenemos que salir y trascender eso y mostrarnos ante lo que es la acción profunda de una construcción comunitaria, donde ya el individuo no es el centro, sino es la comunidad, sin que esto implique que el niño como individuo se disuelva en la nada. Okay, entonces estamos hablando de educativo en particular, que se hayan pasado el modelo educativo de otro país. No hay un modelo educativo de otro país en el que se base. Es propio, tomando en cuenta lo mejor de cada una de las propuestas mundiales. Sea, por ejemplo, Finlandia, que dice, necesitamos una educación de primer mundo. Pues, ¿qué entienden por primer mundo? De nuevo, otra vez, el pensamiento colonialista, sumiso, agachón. La educación mexicana ahora sí apuesta por una filosofía de las pedagogías del sur, que esa es una forma y una corriente educativa, pero es propia. Oiga, ¿por qué la Unión de Padres, la Unión Nacional de Padres de Familia, que siempre participa en la elaboración de los libros de texto, por qué en esta ocasión no fue convocada precisamente estos temas que se todas las asociaciones fueron convocadas? Pero ellos señalan que no. Bueno, pues ahí están las convocatorias, sí, ellos podrán decir todo lo que quieran. Las convocatorias fueron abiertas, estuvieron ahí, estuvieron publicadas en las redes sociales. Si los estados de la República que no tuvieron conocimiento de estas convocatorias se fue de esa forma, fue porque a lo mejor ahí habría que preguntarle a los gobernadores en turno o antes que hicieran. Finalmente, bueno, es normal, ¿no? Porque siempre así ya los errores, Te respondo primero, termino de responderte la otra, porque me faltó decir que esta asociación, ¿cómo? La Unión Nacional. No, bueno, es que tenemos muchas cosas, compañeras. Es que en mi mente tengo una red de tantas organizaciones ligadas al Yunque, que es una sociedad secreta del PAN, que es muy difícil acordarme de todas, tú comprenderás. Pero esa que comenta aquí la reportera es una de las asociaciones vinculadas a estos grupos de choque y golpistas que tienen sus intereses creados y que no quieren permitir a una sociedad pensante y crítica como otras personas. Por supuesto. Es que ven a Chumel Torres o a Televisa y pues esa es mi opinión personal. Pero usted está generalizando, ¿no? También hay padres de familia. No estoy generalizando. Al momento de decir que ven a Chumel, bueno, pues ya está, la pregunta degradando el nivel cultural bueno, que tienen acceso los padres de familia. Esa es tu opinión y yo respeto tu opinión. Ustedes están comentando, por eso. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, solo como aclaración, comentabas que una gran cantidad de maestros eran los que habían formado parte de los contenidos del libro que se están promoviendo. Entonces comentas también que, o sea, si los mismos maestros llevan por el oficio eliminar este tipo de palabras como vistes, fuiste, ellos están de acuerdo, o sea, solo como aclaración, me estás dando a entender que ellos están de acuerdo en promover este tipo de educación. Sí, los maestros fueron los primeros en considerar este tipo de acercamientos a la lengua porque ellos están conscientes. A lo mejor un sector no, y es lo que su compañera reportera no me deja terminar de explicar porque les gana a lo mejor
esa postura conservadora. Y se entiende y se respeta. Yo en ningún momento he faltadoles al respeto. Entonces, respecto a lo que tú comentas, repito y contextualizo. Las y los maestros fueron quienes construyeron esto, y hay que decirlo, no solo fueron ellos, fueron expertos también de las universidades como la UPN, la Unidad Pedagógica Nacional, la UNAM, otros especialistas, también sociedad civil, y hay, de hecho, si buscan en redes van a encontrar que hay expertos en lingüística que dicen, estamos de acuerdo, científicamente esto es correcto, porque a la hora que tú denigras una forma de lenguaje y de expresión oral o escrita, estás excluyendo a esa lengua o a esa expresión oral. Entonces, por supuesto que están de acuerdo con eso. Si hay algún otro sector que no esté de acuerdo con eso, se respeta, pero se les exhorta a que investiguen un poco más las bases científicas lingüísticas de este abordaje. Pues fíjense, esto es lo que argumenta este maestro. Está dando la cara a uno de los creadores de los libros de texto gratuito. Y él dice, y cuando le preguntan, ¿está bien este lenguaje de fuiste, trajiste? Dice él, ¿y por qué excluir a las personas que hablan de esta manera? Si los mismos maestros en las aulas se dan cuenta que son muchos los alumnos que hablan así, ¿por qué excluirlos? ¿Y por qué creer que lo único correcto es lo que dicen un grupo de personas y aceptar como algo mal lo que dice otro grupo de personas? Porque al fin son dos grupos. Uno que dice dijiste, trajiste, y otro que dice dijiste, trajiste. O sea, son dos grupos. ¿Por qué aceptar que solo uno tiene la razón y el otro está mal? Esto es parte también de la inclusión. No solo el famoso elle, el compañere, no. Es la inclusión de lenguajes. A eso se refiere la verdadera inclusión. ¿Por qué decir que uno está mal y el otro está bien? ¿Por qué no abrir y decir los dos, hay cabida para los dos? Esto es lo que dice este profesor. Y esto es lo que les está molestando también a los conservadores. Siempre se quieren sentir los que siempre tienen la razón, y sobre todo, dice este maestro, se les están tocando los intereses. Es por eso pues que están muy molestos. Desde las imprentas hasta pues que ahora en los libros en historia aparece Felipe Calderón como un presidente que se robó la presidencia. Y esto es real. ¿Por qué no quieren que salga? Pues si esta es la verdad, la realidad. Solo que les duele y no quieren que las futuras generaciones sepan de cómo ha sido pues este Partido de Acción Nacional. Amigos, yo los dejo con esta información, espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, donde subimos toda esta información. Estamos en Facebook también como El Indio de Macuspana, donde estamos pues subiendo todo lo relacionado con este tema de los libros de texto. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.